Que prohibido callarse. Vamos a pasar a Camilo antes de continuar, de darte la oportunidad de que responda para no tenerte que interrumpir. Camilo, ¿qué tenemos? Adelante. Tenemos reacciones y también el pronunciamiento del presidente Barack Obama a propósito de su visita a Arabia Saudita y la relación que esto tendría con el 11 de septiembre, Roberto. Barack Obama dijo el jueves en Riad que Estados Unidos y las monarquías del Golfo Pérsico están unidas en el combate para destruir al grupo yihadista Estado Islámico. El mandatario estadounidense denunció las actividades desestabilizadoras de Irán, rival chiita de los reinos sunitas del Golfo. El Consejo de Cooperación del Golfo ha colaborado ampliamente con nosotros contra el terrorismo, frenando el financiamiento de las actividades terroristas. Son parte de la coalición contra el Estado Islámico, que ha logrado avances en Siria e Irak. Los países aliados sunitas de Estados Unidos han mostrado malestar por su apertura hacia Irán. Y a propósito, también tenemos un programa en vivo en este momento, Roberto, para todos nuestros televidentes. Pueden seguirnos con el hashtag #prohibidocallarse y escribirnos a nuestra cuenta oficial @RobertoRTejera. En breve leeremos sus mensajes. Gracias, Camilo. La pregunta la dejaba. Han amenazado con básicamente poner en el mercado 750.000 millones de dólares que ellos tienen de los bonos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Lo pueden hacer? Esto teóricamente lo pueden hacer. Yo creo que no deja de ser una amenaza, pero yo creo que aquí hay una cuestión que es muy importante. Vamos a ver, este supuesto informe del legislativo de Estados Unidos, que tiene 28 páginas, que no se han publicado y que presuntamente indicaría que hay una responsabilidad de Arabia Saudí en los atentados del 11 de septiembre. Esto es algo que se viene diciendo desde hace años, no es una cosa nueva, puede ser verdad o no puede ser verdad. Ahora, yo creo que hay dos consideraciones que son importantes. La primera es que las víctimas de cualquier forma de terrorismo en cualquier país del mundo tienen derecho a la memoria, a la dignidad y a la justicia. Y, efectivamente, si hay 28 páginas que hablan de una posible implicación de Arabia Saudí o de sectores de la administración saudí, esas víctimas tienen derecho a que se publiquen esas páginas y después el pueblo norteamericano decidirá si esos son rumores, si son inferencias indirectas que no lleven a nada o si es una responsabilidad directa. No lo sabemos a día de hoy, no podemos ¿Por qué la actitud tan enérgica de Arabia Saudita sí tienen derecho. Ahora bien, junto con eso, yo creo que eso se tiene que publicar y tiene que hacerse siquiera por los familiares y por las víctimas. Yo comprendo que esto sea incómodo para Arabia Saudí, es decir, incluso en el caso de que no se apunte a una responsabilidad directa. Si hay referencias, por ejemplo, a negligencias, si hay diferencias a que se produjeron filtraciones de inteligencia, si hay referencias a que hubo alguna ayuda puntual de algún funcionario, etcétera, etcétera, eso no es un plato de gusto para nadie. Pero yo creo que en ese sentido las víctimas y sus familiares tienen derecho y hay precedentes importantes. Yo quisiera mencionar un precedente que me parece esencial. Posiblemente ningún país, junto con Gran Bretaña, sea un aliado más estrecho de Estados Unidos que el Estado de Israel. Pues bien, cuando hubo un espía en favor del Estado de Israel que se llamaba Pollard y que se dedicó a pasar al Estado de Israel una serie de secretos de inteligencia norteamericanos, por supuesto, las autoridades de Estados Unidos sentaron en el banquillo a esta persona, se le condenó y esta persona ha pasado décadas en prisión por espiar a favor de un aliado. Yo creo que si eso se hizo con Israel, si aquí se diera una circunstancia igual, la reacción de Estados Unidos tendría que ser una reacción paralela. Y posiblemente Arabia está intentando que esto no salga adelante. Yo creo que eso teóricamente se puede hacer, pero yo creo que en la práctica es muy difícil de hacer. Lo que va a pasar es que cuando destapen esta olla, el hedor va a cubrir a todo el mundo, porque cuando digan que algún funcionario de la embajada saudí estuvo involucrado con los atacantes como ya hay algunos rumores en la prensa, ayudando a los conspiradores de septiembre 11, va a salir en esa misma olla el hedor de que Estados Unidos dejó salir a los ciudadanos saudíes exclusivamente cuando aquí estaban en los cielos de Estados Unidos, todos los aviones de todos los países del mundo en tierra. Estados Unidos le dio un permiso especial a varios aviones de Arabia Saudí para sacar ciudadanos de ellos. Entonces esa olla apestosa va a cubrir a muchos de los funcionarios republicanos de la época de Bush que le besarán las manos al rey saudí y le hicieron concesiones especiales en el peor de los momentos. Bueno, pero si es así, es mejor que salga.
Porque las víctimas y sus familiares tienen derecho a que eso se sepa y tienen derecho a que haya unas responsabilidades penales y pero no es políticas. tan fácil, es cuando envuelve la claro. política institucional del Estado y no individuos. Y lo que pasa es que hay aquí una política institucional de Estados Unidos que mucha gente no quiere entender o lo quiere politizar. Esto no es si Obama o Bush. Se trepa Obama, le besa las manos como acabamos de ver al rey saudí. Cuando el rey saudí venía aquí, el otro rey, el predecesor de él, pero que son hermanos, de la mano literalmente lo llevaba Bush a Camp David y le daba y pasaban las vacaciones de hermanitos y primitos dándose literalmente besos. Esa es la relación de Estados Unidos con Arabia Saudí, que es una relación que esa olla no la quieren batir mucho porque va a oler feo. Y dentro de la olla van a estar mucho la política institucional estadounidense ya histórica y la política saudí, porque esa es la novia que no se puede dejar, la fea, pero ya no la puedes dejar. ¿Cómo va a reaccionar el mundo chiita en esto? Yo creo que ahí sí que habría que ir a un divorcio. Es decir, amistoso si se quiere, pero yo creo que el divorcio es posible. Que un divorcio amistoso no va a decir ahora véndele el petróleo a quien tú le da la gana. Estados Unidos no puede darse ese lujo. Estados Unidos no necesita, ha necesitado hasta hace poco, pero en estos momentos no necesita Oriente Medio para su consumo. Pero no es para consumo, es el mero hecho de que pongan el mercado disponible de otros países enemigos de Estados Unidos. Pero si ya le está vendiendo a Arabia Saudí, ya le vende a China, y Rusia no lo necesita porque Rusia es un productor de petróleo mayor igual que Arabia Saudí. Es decir, no lo necesita, ese riesgo no existe. Y yo creo que en ese sentido Estados Unidos perjudica su imagen internacional y perjudica sus intereses ese maridaje con Arabia Saudí, y en este caso eso tiene que salir a la luz. Yo estoy de acuerdo contigo en que seguramente eso va a ser una olla podrida cuyo hedor va a salpicar a mucha gente. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, ya va siendo hora de que alguien aparte esa olla del horno y que efectivamente se sepa la verdad y que se rinda memoria, dignidad y justicia a los muertos en el mayor atentado terrorista de la historia de los Estados Unidos. Mientras Arabia Saudita nos estuvo vendiendo a nosotros mismos, a los mejores aliados a sobreprecio, el petróleo por generaciones, las riquezas que ellos ganaban las invertían en lo que hoy nos amenazan. Así que los verdaderos dueños de muchas empresas estadounidenses no son los americanos. Yo creo que pero lo que bueno, dice es razón de más para divorciarse. O sea, es que no se es puede, que estamos hablando de un matrimonio en que la esposa nos engaña. Nos cuesta un Mercedes que se acueste con nosotros mientras que se acuesta gratis con el vecino que vive 2 cuadras más allá, y tú pretendes que la sigamos manteniendo. Es que no hay que mantenerla, es que ella es la que nos mantiene a nosotros. Ese es el secreto. Ya yo no estoy tan seguro, te voy a decir, porque precisamente lo de ISIL, básicamente, y ahí no solamente participó Arabia Saudita, cuando se habla de la retirada de Estados Unidos de Irak, que fue precipitada, quizás sí, no voy a entrar en esos detalles, pero quien mantuvo y quien crea a ISIL es precisamente Arabia Saudita para contraponerlo a la influencia de Irán en Irak. Entonces, cuando hablamos de la desestabilización de toda la región, quien ha desestabilizado a toda la región es precisamente la invasión de Irak y la intervención de Arabia Saudita, subsidiando a través de las madrazas las peores expresiones del Islam y apoyando económicamente a ISIL para contraponerlo a Irán. Claro, eso es cierto. Porque cuando resultó el desmadre que resultó en Irak, esas minorías suníes, que no eran unas minorías de 10%, sino unas minorías de un 40 y pico %, las dejaste desamparadas. Y la Arabia Saudita estuvo manteniendo esas minorías que eventualmente de ellas se desprendió la formación de ISIS. Así que mientras tú y después de la invasión seguiste apoyando regímenes shia aliados con Irán, porque eso es lo que ha hecho Estados Unidos, la gente no lo quiere reconocer, hemos perpetuado en el poder poderes políticos en Irak, aliados de Irán, con nuestra bendición. Exactamente. Entonces ahora no nos gusta ese juego. Vamos a ver, yo creo que lo de ISIS, en su día, cuando Wesley Clark comentó claramente que ISIS es una creación de nuestros aliados para contrapesar a Hezbollah, estaba diciendo un secreto a voces porque se había publicado y era conocido. Bueno, pues evidentemente es absurdo que estemos hablando de la lucha contra ISIS, que por supuesto hay que combatirlo, si al mismo tiempo nuestros aliados lo crean. Yo no digo que su intención no fuera buena, es decir, posiblemente llegaron a la conclusión de que para oponerse a los brutos hay que crear un grupo de muy brutos, por decirlo de una manera que se entienda con facilidad.
facilidad. Pero obviamente esa es otra conducta que nos debería llevar al divorcio. O sea, yo insisto en que seguramente es un divorcio amistoso. Si no es el divorcio, por lo menos a una Pero separación. mira qué Exactamente. absurdo es que Estados Unidos le está proponiendo a Arabia Saudita que mantenga los pueblos suníes de Irak. Mira qué absurdo en política exterior. Porque es lo que se está preparando. Porque está tan polarizado Irak. No, lo que se está preparando es precisamente crear de Irak una federación. Es lo que dijo Biden hace mucho tiempo y que cada día se manifiesta que lo que dijo Biden es lo que hay que hacer. Ya Irak no es una nación posible de la manera que su geografía fue construida. ¿Cómo además le va a caer a Irán y a Turquía que le creen una nación kurda, Estado es soberano al que lado? Turquía aspira a quedarse con un trocito de Irak Exactamente también. Qué bueno tenerlos los dos aquí. Tienen que regresar. Un verdadero placer y un honor tenerlos. Gente inteligente y gente que conoce, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Un verdadero placer. Regresamos con otros amigos que conocen muy bien el tema cubano. Vamos a abordar la conclusión del Partido Comunista. Está Sergio Coma, Julio Schilling y yo Arriola aquí para conversar con nosotros en solamente unos segundos.